Bueno, estamos con el comisionado parlamentario, estamos hablando de cárceles, Juan Miguel Petit, que viene de Suiza, tiene color europeo en el rostro. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bien, ¿Qué estaba haciendo en Suiza? estuve en Ginebra, dos actividades que coincidieron de casualidad en el tiempo. Una fue un congreso de la Cruz Roja sobre salud en cárceles, que fue realmente muy interesante. Fue además como muy emotivo, para mí una experiencia muy fuerte hablar con toda la gente de Cruz Roja. Cruz Roja es un organismo que hace un trabajo maravilloso. No hay conflictos bélicos, no hay enfrentamientos, pero también visitando personas privadas de libertad. Un trabajo que lo hace en absoluto silencio, hablando siempre con todas las partes. Y bueno, hablé con gente que está entrando en las cárceles donde nosotros ni nos imaginamos lo que pasa. Cárceles que, por ejemplo, no sé, de Guantánamo, cárceles en países africanos donde están los presos por el Estado, atentados terroristas, Kiev y en el lado ruso también. En fin, la verdad es que aprendí muchísimo. Y después tuve 2 días en la presentación del Estado uruguayo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se analizaron varios temas de derechos humanos de Uruguay, que Uruguay ahora, supongo que en 2 semanas va a dar un nuevo informe de un nuevo comité de Naciones Unidas. Son comités que supervisan el cumplimiento de las convenciones internacionales de derechos humanos. Juan Miguel, si en 30 segundos te pido que tú resumas cuál es la situación carcelaria que tenemos en este momento en el país, ¿qué tenés para decir? Yo creo que está aumentando la población y la presión. Hoy pasamos los 14.500 presos. Eso genera una gran presión sobre el sistema, agotamiento del personal. No hay todavía un aumento significativo de rubros para dar respuesta a esa cantidad de población. Por otro lado, hay una actitud muy proactiva de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y de otros organismos que están haciendo cosas en cárceles interesantes, pero empezando a desarrollar programas nuevos, como es el Ministerio de Desarrollo Social con los liberados. Yo tengo una gran ilusión, creo que todos tenemos una gran ilusión con los pasos que se están dando a ese nivel. Me parece que hay una muy buena práctica que se está armando. Pero hay como una actitud muy proactiva para enfrentar esos problemas, pero creo yo que el desafío es mucho mayor. El desafío es de cambiar el sistema, innovar, porque esta lógica de tratar de aguantar mientras la población sigue creciendo, yo creo que es infinanciable, es muy compleja, es insostenible, y yo creo que lo que hay que pensar es un camino diferente, tratar el problema de manera diferente. Bueno, a ver, vamos a empezar un poquito por ahí. Por ejemplo, el año pasado hubo 1.500 presos más. El ministro Heber decía que era por el éxito policial, ¿es así? Bueno, en parte yo creo que sí. En parte, obviamente, los países como Uruguay, que tienen tanta población privada de libertad, donde estamos en el puesto 12 del mundo, y sin contar unos países insulares que están antes que nosotros, que son países muy chicos, con peculiaridades sociológicas y culturales muy llamativas, estamos entre los 8 países que más presos tienen. Eso refiere a que hay problemas sociales no resueltos y una actividad muy fuerte del Poder Judicial y obviamente también de su brazo ejecutivo de la ley, que es el Ministerio del Interior. Entonces, siendo cierto eso no termina el problema. Hay toda una dimensión social, de salud y de salud mental y la normativa. En algunos casos no es solamente que haya más presos, son a veces las mismas personas que están más tiempo o que tienen menos posibilidades de salir. Eso requiere una sintonía fina. Entonces, la seguridad es un factor, es un tema, pero hay que ver también otra cantidad de temas que tienen que ver con la salud pública, las adicciones. El gran problema que tenemos hoy en día en la violencia en la sociedad es no la transgresión normativa, vamos a llamarle más cultural o como vía de estrategia de supervivencia económica, que también existe, sino la transgresión de la norma, la violencia, el delito y delito grave vinculado al consumo, sobre todo al consumo y a la venta y a delitos asociados al consumo. Claro. Entonces, si no vamos a eso que tiene que ver con dimensiones sociales, nos quedamos cortos con el tema. Bueno, reforma del sistema carcelario. La LUC, obviamente, con el voto de todos los partidos políticos había instalado esto. Tú también en la última comparecencia del Parlamento lo habías insistido. ¿En qué está hoy la reforma? ¿Se viene avanzando? Por lo menos hay un comienzo? Tú dices que la LUC establece un artículo votado por todos los partidos que dice que debe establecerse una estrategia de reforma penitenciaria. No se ha avanzado sobre eso. Lo hemos planteado varias veces en informes y en recomendaciones al Ministerio del Interior.
lo hemos hablado también en el Consejo de Política Criminal, que eso fue una cosa buena, que se empezó a funcionar, también fue creado por la ley 19889. Hay que tener en cuenta que Naciones Unidas está pidiéndole a Uruguay que a más tardar a mayo del 2023 tenga una reforma o por lo menos algo como para poder presentar. No queda poco tiempo para mayo de 2023. Yo creo que es un espejo en el cual debemos mirarnos, la comunidad internacional y los mecanismos de esa comunidad internacional, que no son mecanismos perfectos, son mecanismos que a veces pueden ser acotados o que no llegan al fondo, que no tienen el conocimiento detallado de lo que pasa en cada país, pero sí tienen los grandes ejes por donde va el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de lo más civilizado de la humanidad. Uruguay siempre ha sido un país que ha crecido, que ha llamado la atención en el mundo, cuando justamente ha sido capaz de captar qué es lo que se hace en el mundo, qué es lo que se hace en la vanguardia del mundo. No ir a contrapelo, no ir a contramarcha de lo que se hace en el mundo, sino ver qué hacen aquellos países que son los que logran mejores resultados, en salud, en ciencia, en tecnología, en cultura. Entonces, cuando miramos lo que hacen los países nórdicos, los países europeos, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Canadá, tenemos pistas. Y ahí hay bastantes señales unívocas y así absolutamente coincidentes, donde ya está todo inventado, los ejes por donde deberíamos tratar de transitar. ¿Y ahí qué es, por ejemplo? El trabajo en las cárceles, el tema de la reinserción, cómo trabajar en realmente recuperar a la persona que está presa. Y básicamente es aprovechar la cárcel como una oportunidad, como una parada más de un circuito que la persona recorre y que el problema recorre. La cárcel no es una congeladora, donde tú tomas un problema y lo guardás y lo dejas congelado, mientras está congelado una caja fuerte, donde queda guardado hasta dentro de 10 años. Sin embargo, en Uruguay la mayoría de los presos de 65 años son residentes, ¿no? La mayoría de los presos de los presos de mayores de 65 años son residentes. O sea, es como que durante las políticas, esas políticas de acompañamiento, esas políticas de reinserción, es como que han fracasado en el tiempo en Uruguay. No entendí mucho sobre los mayores de 65 años, pero digamos que sí, la mayoría de los presos son reincidentes, justamente porque si conseguimos la cárcel como era hace 20 años, como una cárcel de caja fuerte, donde se guarda el problema, eso ya no existe hoy en día, ya no existe en ninguna parte del mundo. Ese problema es como, vamos a decir, que fuera ese tema es radioactivo, sale para afuera y circula por todos lados. Entonces, lo que hay que hacer es justamente lo que han hecho los países que tienen mejores resultados en seguridad, y en ciudadanía y en democracia, porque también es un tema de democracia. Esto no es un tema de, vamos a llamarle policial, o un tema solamente de seguridad, es un tema de democracia, de cómo las personas que tienen problemas de integración y rompen las leyes pueden funcionar con los demás. Y básicamente es encarar, sí, la seguridad como un tema importante, eso es claro, pero saber que se debe tener en cuenta el tema de la salud, el tema de salud mental, el tema de las adicciones, generar oportunidades para las personas que tienen voluntad de salir de la adicción, aprovechar la cárcel como una oportunidad, como una parada de ese tren que circula, de esa persona que circula, bueno, en un primer momento para en un lugar y ahí, cuando se abren las puertas, es una oportunidad para entrar. Y el Estado tiene que entrar. Y el Estado tiene que entrar y trabajar con esa persona, con su familia, con su futuro, con su trabajo. Hay personas que entran a la cárcel por 6 meses, por 1 año, por 2 años. Entonces, el trabajo con mejores programas de rehabilitación, la prevención en salud mental y adicciones, medidas alternativas para delitos que en la cárcel se van a agravar. O sea, si una persona cometió un delito leve, un delito no de sangre, un delito que no lastimó a nadie, un delito menor, y va a la cárcel por 4 meses, por 6 meses, por 1 año, o inclusive te diría hasta por 2 años, altamente probable que ahí no va a acceder a educación y trabajo, entre otras cosas porque los demás, habiendo esta sobrepoblación, la mayoría parte, los demás internos le van a decir, no, mira, los pocos cupos que hay, déjalo para aquellos que tienen penas grandes. Claro. Entonces esa persona va a estar 2 años en los cuales no va a trabajar, no se va a capacitar, va a estar fuera de su familia, va a perder el trabajo que tenía, etcétera, etcétera. Entonces es mucho mejor que esa persona combata su adicción, trabaje con su problema, se diagnostique su tema de salud, se vea cuál es su situación social, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene casa, si tiene que ampliar la casa o si necesita tener un dormitorio más, si necesita un ranchito en el fondo para guardar las herramientas y poder trabajar, en fin, lo que fuera, con un seguimiento, con un control. La medida alternativa no es, váyase para la casa, esto no fue grave, váyase para su casa. No es como el médico, vas al hospital, no, mira, no es nada, váyase para su casa, olvídese, no. Váyase para su casa, pero seguimiento estricto, seguimiento
científico, seguimiento fuerte. Eso por un lado. Y al final del camino, lo mismo. Medidas, seguimiento de la persona, apoyo, orientación, asistencia, trabajo con la familia. Es absolutamente claro que las personas cuando tienen una red social, familiar, el delito baja violentamente. Las personas que vuelven a reincidir son aquellos que generalmente no han podido con la adicción, que no tienen vínculos y que cuando salen, obviamente, con la salud mental deteriorada, porque la cárcel, eso está también demostrado científicamente, la privación de libertad le hace mal al ser humano. Entre otras cosas, porque esto es como... ¿por qué los aviones, yo ahora que vengo de un avión justamente, por qué los aviones están volando todo el día? ¿Por qué llegan a un lugar, les ponen nafta y salen a hablar de nuevo? Los autos, ¿por qué tienen que estar en movimiento? Porque si se quedan quietos, va contra su naturaleza, les hace mal al vehículo. El ser humano le pasa lo mismo. El ser humano cuando no está en libertad, como un pájaro en una jaula. El ser humano que no circula, que no tiene libertad, se deteriora. Lo vivimos todo con la pandemia, con el lockout, con la gente que no pudo circular. Entonces, la cárcel tiene que ser una excepción justamente para aquellos que cometen delitos graves, delitos que hay que a la persona alejarla. Ese trabajo de seguimiento es muy importante y como decíamos recién, estamos ante una nueva etapa con el MIDES en eso. ¿Exigir trabajar en cárceles? No. No, exigir, un derecho no se puede exigir, el derecho se tiene que hacer posible. Entonces tiene que haber oportunidades para que ese derecho pueda ocurrir. Hoy en día el problema de la falta de trabajo en las cárceles, el que no está trabajando ahí es el Estado. El que está en omisión, el que debería ser multado, es el Estado que no cumple con su parte. Por eso vos pensás que hoy las cárceles están en una especie de subestado. Sí, es un subestado por muchas cosas, porque el Uruguay, país líder y señero en su desarrollo social, en su desarrollo de políticas sociales, de educación, de cultura, no es casualidad que Uruguay tenga récord de pintores, de escritores, de poetas, de diseñadores. En el mundo llama la atención la cantidad de gente que tiene Uruguay destacada en esas áreas, y es porque Uruguay siempre tuvo un desarrollo social, un desarrollo humano altísimo. Entonces, el camino pasa por esos lados. Bien, Juan Miguel, el ministro Heber dijo, por ejemplo, que si él tuviera una topadora, tiraría el módulo 11, el 10 del Comcar y también la cárcel de Canelones, porque dice que ahí no puede recuperarse nadie, que son lugares totalmente inapropiados. ¿Hay algún centro penitenciario hoy en el Uruguay que de alguna forma está preparado como para reeducar? Bueno, sí, la topadora del ministro yo lo acompaño arriba, voy al lado de acompañante en la topadora, sí. Porque eso sí, es muy valiente lo que hizo él, fue muy valiente su parte decirlo, porque a veces, justamente cuando alguien está, yo he estado también de ese lado del mostrador, cuando uno está del lado de un organismo, y eso a veces a uno le juega una mala pasada, uno por tratar de defender la institucionalidad, a veces termina tapando los problemas. A todos nos puede pasar. Yo estuve 5 años fui director de lo que hoy es el INAU o el INISA, y a veces podía pasar que uno decía, bueno, presenta un problema, uno trata de decir, bueno, defendamos el nombre de la institución. Pero es muy importante a veces decir, bueno, esta institución que tiene una meta muy importante y que tiene cosas muy buenas, tiene también serios problemas. Entonces, reconocer eso por parte de Heber fue una muy buena cosa. ¿Y hay alguna cárcel que hoy...? Yendo a la pregunta tuya, sí. Hay muchos lugares donde se trabaja muy bien, hay muchos lugares, inclusive hay cárceles que están muy mal, y sin embargo en algunos sectores hacen cosas muy buenas. Y aún en los peores sectores hay gente que, por ejemplo, el referido módulo 11, un módulo que es inhabitable, que no puede, en buena parte tiene que ser cambiado, ya no ha cumplido su ciclo hace mucho tiempo. Pese a todo eso, hay funcionarios, operadores, funcionarios que todos los días, esforzadamente, comprometidamente, llevan a grupos internos a estudiar, al médico. Muchos de ellos personas que llegan a la cárcel nunca en su vida los vio un médico, nunca en su vida le hicieron un chequeo médico, nunca en su vida se detectó los problemas que tenían y hacía años que no pisaban un aula. La cárcel de Juan Soler, por ejemplo, en San José, la cárcel de Salto, una cárcel que está súper poblada, con muchos problemas edilicios, pero que tiene un trabajo en rehabilitación interesantísimo, un trabajo educativo, con trabajo con los primarios, con baja conflictividad, pese a los enormes problemas de hacinamiento que tiene. En la cárcel de
En la cárcel de mujeres, por ejemplo, otro edificio que habría que, si la topadora, el ministro la usa para el módulo, sí, para aquellos módulos, vamos a recurrir obtuso. en este caso a una nave espacial para abducirlo, ese edificio, porque ese edificio ya ha cumplido su ciclo. Claro. Los caños, la eléctrica, las ventanas y la arquitectura de ese edificio ya no da para más. Pese a esos problemas, la actual dirección lleva adelante una tarea muy interesante. Está creciendo la parte laboral, la parte, lo que es el llamado el polo industrial femenino. Hay cosas muy buenas. Hay cosas muy buenas en muchos lugares. Uruguay, hay un substrato para que Uruguay también sea un país de referencia. Creo que lo que hay es que justamente trabajar en esa reforma, cambiar el modelo, poder pensar a que la población no siga creciendo y que baje la reincidencia con los elementos con los que baja la reincidencia. Prevención, con las medidas alternativas, seguimiento con el trabajo postpenitenciario, salud mental y adicciones y salud, en eso ACE tiene la palabra, y por otro lado, Ministerio del Interior y el INR, reforzando los programas de rehabilitación. Me tengo que ir, Juan Miguel, obviamente ya no pasamos el tiempo. Me estuvo esperando, así que una vez que me da la palabra... No, ya sé, lógicamente, le iba a dar la palabra. Y el tiempo está muy interesante y obviamente nos han quedado muchos temas. Por ejemplo, que ahora la rendición de cuentas se está proponiendo una creación de una cárcel nueva en Artigas, algunas barricadas que estaban pensadas también en el interior. Barricadas no, barracas. Barracas, perdón. Barricadas tenemos un problema con barricadas. Y no, y hay un tema también puntual, que es el tema de las requisas. Se siguen haciendo muchas requisas, ya nos vamos a la pausa, Euge. Se siguen haciendo muchas requisas, pero la verdad, cada vez que se siguen haciendo requisas, se siguen encontrando cortes, se siguen encontrando drogas, se siguen encontrando dinero, se siguen encontrando celulares. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la falla? Bueno, no me la respondas hoy. Sí, hacemos una nota después y lo hacemos otro día. Es un factor, un aspecto muy interesante. Porque ¿quién está fallando allí? Que da para pensar. Yo tengo más preguntas sobre ese punto y varias cosas para comentar, pero creo que no. Vamos a la próxima, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pausa, ya venimos.